Hola, mi nombre es Maura Martínez y soy periodista del Colegio Valle de Quillota. Hoy estoy con mi compañera Minosca Vega. Hoy tenemos como invitado a uno de los más grandes periodistas deportivos de Chile de todos los tiempos. Tiene una gran trayectoria periodística y actualmente trabaja en Canal 13 y Radio Bio Bio. Un fuerte aplauso para Aldo Chavacase. Gracias por estar con nosotros. Cuéntenos, ¿cómo es la vida de periodista deportivo? Entretenida, según mi papá, es relajada y aliviada, que se hace la pega que todo el mundo quisiera tener, lo que genera mucha envidia, obviamente, pero también es sacrificada porque tienes que trabajar los fines de semana, lo que te quita tiempo para la familia, tienes que viajar durante periodos muy largos, lo que también implica un duro acostumbramiento familiar, y fundamentalmente es una profesión que ha ido cambiando mucho con el curso de los años. Se hacía en los orígenes de manera muy espontánea, es decir, gente a la que le gustaba el fútbol y que terminaba comentando, pero hoy ya sería imposible de pensar sin estudios universitarios, sin un grado de perfeccionamiento, sin una labor sacrificada de aprendizaje constante. Así que es entretenida, es muy apasionada en términos de que estás jugando habitualmente con las emociones de mucha gente, pero al mismo tiempo es una tarea súper sacrificada. Bueno, ¿quién es su jugador favorito de la selección? De esta selección me gustan varios, fíjate. Creo que el fútbol y el deporte en general tiene una infinita capacidad para darle a la gente de origen más humilde, que ha crecido con más dificultades, la opción no solo de ganar muchísimo dinero, no solo de ser muy famoso, no solo de salir con las señoritas más bonitas del barrio, sino que además para desarrollar los sueños. En ese sentido a mí me gusta mucho Arturo Vidal, que es alguien que no se ha olvidado ni del barrio donde creció, ni de la gente con la que estuvo en su infancia, ni de su familia, y que al mismo tiempo ha tenido la capacidad para madurar de una manera muy grande. Él hoy es un referente obligado al fútbol chileno, logró triunfar en Italia y en Alemania, y a mí me parece que eso es definitivamente una virtud. Pero hay en esta selección además una cosa bien especial. Durante el Mundial varios de ellos jugaron con lesiones encima, con muchos problemas físicos, y eso demuestra que bajo determinadas circunstancias, en algunos aspectos específicos, muchas veces el dolor o los problemas o las discapacidades momentáneas pueden ser superadas si existe la motivación suficiente como para hacerlo. Eso le pasó a Vidal, eso le pasó a Medel, eso le pasó a Charles Arangui, que también jugó lesionado, le pasó a Jorge Valdivia, que tuvo que hacer mucho trabajo para llegar. Esta selección tiene esa capacidad, tiene una capacidad para generar grandes pasiones, para tener grandes ídolos, para ganar mucha plata, pero al mismo tiempo para demostrarnos cuál es el camino correcto para hacer las cosas. Usted estuvo en el Mundial Brasil 2014. ¿Qué partido de Chile fue el más que disfrutó? Me gustó mucho el partido con España. Creo que ganarle a España marcó una diferencia notable con lo que habíamos hecho en otros mundiales. Era ganarle al campeón del mundo vigente, era ganarle a una selección que estaba llena de estrellas, era ganarle de una manera muy, muy sólida y contundente. Nadie pudo poner en duda el triunfo de Chile frente a España. Me gustó mucho ese partido, pero el partido inolvidable, el partido que vamos a guardar para siempre en la memoria es el empate con Brasil. Yo creo que ese empate con Brasil fue un partido como tienen que ser los partidos, un partido súper nervioso, de muchísimas emociones, que se definió solo sobre el final y a través de los lanzamientos penales, y tuvimos mala suerte una vez más, tuvimos incapacidad una vez más para marcar la diferencia en el momento indicado, pero durante muchos minutos, cuando uno veía a los brasileños, que eran los dueños de casa y los favoritos para ganar el Mundial, arrodillados, pidiendo al cielo, clamando por una ayudita divina, uno no podía dejar de sentir una cuota de orgullo por lo que habían hecho los jugadores en la cancha. Bueno, me gustaría saber cuál fue el punto clave o no sé, dejémoslo en punto clave de su altura al éxito, de llegar a tener grandes experiencias, viajar a otros países, estar con sus colegas.
¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo fue el punto clave al éxito? Pucha, no existe un momento exacto. Yo no quería ser periodista deportivo y por lo tanto llegar a estas alturas tan viejo siendo periodista deportivo, hay que adjudicárselo a una casualidad nomás. Yo estaba en primer año en la Universidad de Chile, cuando me ofrecieron trabajar en periodismo deportivo. Me dieron un carnet para entrar gratis al estadio, que con eso yo me sentía pagado. Y empecé ahí, en primer año. Yo quería ser periodista de cine, y antes de eso quería ser psicólogo, y antes de eso, claro, estudiando en la Escuela Experimental de Niños o en el Instituto Nacional, uno lo único que aspiraba era poder trabajar en algo que le gustara. Pero creo que esa decisión, la decisión de empezar a trabajar en deporte el año 78, mientras estaba jugando el Mundial de Argentina, fue fundamental para mi carrera, para mi futuro, para lo que ustedes quieran decir. Y lo de después es mucho trabajo. Es mucho trabajo, son muchos fines de semana trabajados, son muchos horarios bien incómodos, es mucho postergar a la gente que uno quiere, a los amigos, a la familia. Y definitivamente a partir del trabajo tú te vas forjando un camino y llegas obviamente a poder disfrutar de la experiencia que tú mencionabas. Viajar, estar con la selección, estar donde todo el mundo quiere estar, poder entrevistar a gente muy importante y poder además, en mi caso específico, salirme del ámbito del deporte, ¿no? Yo no quería ser periodista deportivo, terminé siendo periodista deportivo, pero pude hacer muchas cosas después. Trabajé igual llevo 20 y tantos años trabajando en una revista de cine. He hecho programas políticos, he hecho programas documentales, he hecho programas de show, he hecho francamente muchas cosas, lo que me tiene muy contento, porque todo eso fue posible gracias a la decisión de hacer periodismo deportivo en algún momento. Minos. ¿Cómo ve la profesión de periodista deportivo ahora en Chile? ¿Cree que ya está como muy la palabra trillado, que mucha gente quiere estudiar solamente periodismo para eso? Es una pregunta súper complicada porque yo hice clases de periodismo hasta hace muy poco tiempo. Y hice clases en varias universidades. Y dejé de hacer clases en las universidades porque sencillamente creo que es un panorama muy inhóspito para la gente que toma esa decisión. Al año salen 2.500 periodistas en Chile al mercado, con opciones laborales que alcanzan apenas una decena. O sea, si 100 periodistas al año tienen pega, ya podemos considerarnos afortunados. Considero que salen 2.500, por lo tanto hay 2.400 que van a tener que trabajar en lo que puedan o en lo que encuentren, y eso me parece que es una distorsión del mercado más o menos grave. Eso que le pasa al periodismo en términos generales y que le pasa a muchísimas otras profesiones, en el periodismo deportivo es aún más dramático, porque yo entiendo que hay mucha gente que quiere ser periodista deportivo, pero no existen cupos suficientes para todo. Entonces ahí se acumula más frustración que otra cosa en un medio que crece poco, se ha crecido poco en términos de cómo se cubre el periodismo deportivo en los últimos años. Hubo un momento que teníamos mucho boxeo, hubo un momento que teníamos mucho tenis, hubo un momento que el atletismo era muy bueno, hubo un momento que las mujeres que hacían básquetbol eran campeonas sudamericanas o panamericanas, y eso ha ido desapareciendo cada vez más, y obviamente las posibilidades de tener una cobertura más amplia se limitan solo al fútbol. Es decir, hoy ser periodista deportivo es casi ser periodista de fútbol, no de otros deportes, y por lo tanto el mercado, las capacidades para poder trabajar en lo que uno quisiera se reducen cada vez más. Bueno, como me mencionaba anteriormente el cine, le quería hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo ve la situación del cine chileno en la actualidad? Es mejor que hace algunos años, definitivamente mejor que los 70 y que los 80, donde se estrenaron muy pocas películas, y ya se podría decir que hay una suerte de industria cinematográfica chilena. El problema de esta industria cinematográfica chilena es que produce varias películas de calidad al año que son capaces de disputar mercado, más que mercado, que es capaz de pelear en festivales internacionales. Entonces tenemos muchos premios internacionales, tenemos muchas películas participando en circuitos extranjeros, pero tenemos una poca sintonía entre la propuesta de quienes hacen películas y la propuesta de la gente que va al cine. Nos cuesta mucho llevar gente al cine en Chile para que vean películas chilenas, y eso tiene que ver básicamente con las temáticas que se abordan, con la capacidad de producción que tenemos, con una cuestión que es muy complicada, que es muy compleja, y que los mexicanos, los brasileños y los argentinos resolvieron bien, y ellos ya tienen una industria bien consolidada.
son mercados grandes también, que es la capacidad de crear personajes que identifiquen a la gente. Personajes buenos, personajes que tengan motivaciones que nos atraigan, películas que nos muestren una manera de ser de la gente en Chile que nos resulte seductora. En Chile durante mucho tiempo el cine era el reflejo de las peores maldades de nuestra sociedad, de ladrones, de asesinos, de torturadores, de violadores de los derechos humanos y una serie de cosas más que francamente provocaron que en el recuento general del cine chileno haya muy pocas películas que sean recordadas con afecto y cariño por la gente por la identificación con los personajes, que es una cuestión que a mí me parece esencial y clave en el cine. Pero que estamos mejor de lo que estábamos, estamos mucho mejor de lo que estábamos. Nosotros como alumnos de Quillota hemos averiguado que usted tiene harta cercanía con nuestra ciudad. Usted se ha declarado hincha de San Luis. ¿Nos podría contar algo de eso? Son dos cosas distintas. Mi abuela vivió en Quillota durante muchos años y tuvo 22 hijos. Por lo tanto, mi abuela se llamaba Emilia Cambiaso y tengo 22 tíos que son 22 tíos quillotanos, de los cuales quedan re pocos, o sea, son como 8 los que van sobreviviendo, entre los cuales se cuenta mi mamá, que era la hija número 21 de esta familia que vivía en la calle Maipú, en Quillota. Llegaron a tener varias casas y yo durante mucho tiempo fui de manera muy asidua a Quillota porque me tenía que acompañar a mi abuela a visitar sus casas. Tenía casa en la calle Pinto, tenía casa en la de Maipú, en Condel, y iba al Negro Bueno que quedaba en la plaza. ¿Ah? ¿Anécdota del Negro Bueno? No, lo que pasa es que mi abuelita empezó paulatinamente, después de tener 22 hijos y de ser muy, muy viejita, ella viajaba tenía con más de 80 años, y me llevaba a mí para cargarle los bultos a Quillota. Y había perdido la noción de la plata, perdió la noción del dinero. Entonces ella creía que los billetes seguían siendo los mismos que ocupaba ella en su época y que las cosas seguían costando lo mismo que costaba cuando ella iba a Quillota. Entonces me acuerdo que pasé varias planchas porque ella tomaba una Victoria, ponte tú, en la estación de Quillota para que la llevara a donde íbamos a ir, a la casa de algún tío o algo por el estilo, y le pagaba al cochero con un billete que ya no se usaba hace 20 años, ponte tú. Entonces el cochero, primero que no entendía y segundo que se ponía a reclamar, y afortunadamente mis papás que sabían esta situación me pasaban plata a mí, y era yo el que con 8 años, con 7 años tenía que ir pagando lo que mi abuela despagaba, digamos. Y me pasó también alguna vez en el Negro Bueno que me invitó a comer un helado y también pagó con uno de estos billetes francamente en desuso, y tuve que ir yo calladamente a la caja para poner orden en la situación y pagar lo que correspondía. Yo quiero mucho Quillota, la situación del San Luis es absolutamente distinta porque eso ya estaba grande, no quedaban tíos míos en la ciudad, pero tenía una polola que era quillotana, entonces cada vez que me tocaba ir a cubrir al San Luis de Quillota, de Pato Yáñez, de Petitore Cabrera, del Pindinga Muñoz, aprovechaba de quedarme en Quillota, saludaba a mi polola, me quedaba con ella el fin de semana y lo pasaba re bien, digamos. Entonces yo pedía mucho que me mandaran a cubrir a San Luis y terminé haciéndome hincha de un equipo que en esa época jugaba re bien. Bueno, siempre quiso ser periodista. Bueno, en delante, claro, nos comentaba que no, pero si no hubiese sido periodista, ¿qué hubiese hecho? Yo quería ser psicólogo. Mi primera postulación en la universidad fue ser psicólogo, pero pedía mucha matemática en la prueba y además había una prueba específica y no logró, no. Es que a nosotros nos tocó un año muy extraño que ustedes no lograrían comprender. Nosotros dimos la prueba de aptitud académica en aquella época en septiembre y salimos del colegio en diciembre. Por lo tanto nos quedaban 3 meses absurdos que no tenían ningún sentido porque ya habíamos dado la prueba. Y teníamos que postular sin conocer los resultados. No sabíamos cuánto puntaje íbamos a sacar. Por lo tanto, en aquella época, yo sé que esto resulta casi inentendible para ustedes, nos daban 12 opciones de postulación. Tú podías postular a 12 carreras sin conocer el puntaje. Entonces postulabas desde lo que querías hacer hasta algo que fuera muy fácil de entrar por si te sacaban un mal puntaje. Mi primera postulación fue psicología, mi segunda postulación fue periodismo y así seguí para abajo. Y mi postulación número 12, no me voy a olvidar nunca, por si me iba muy, muy mal en la prueba, fue pedagogía en danza en Valdivia, para la que se necesitaban, ponte tú, qué sé yo, 450 puntos. Quedé en psicología, pero tenía que dar la prueba especial y me dio miedo, así que me fui a
me fui a inscribir a periodismo, pero no, a la larga no me equivoqué. Habría sido un gran psicólogo, pero obviamente lo pasé mucho mejor siendo periodista deportivo. Volviendo, estaba hablando sobre la educación, de esos tiempos. ¿Cómo veo hoy en día la educación? Con lo que está pasando de la reforma educacional. Yo soy un hijo de la educación pública. Por alguna extraña circunstancia del destino, primero y segundo básico lo hice en una escuela que era de puras mujeres. Eran puras mujeres y yo. Que era la Escuela Experimental de Niñas República del Ecuador, que todavía existe, que queda en Avenida España con la Alameda. Después me cambiaron a una escuela de puro hombre, que era la Escuela Experimental de Niños Salvador Sanfuente, que era una escuela increíble, donde nos enseñaron, había una manera de diseñar la educación que a mí me parecía cautivante, que era una educación muy social, muy arraigada en la historia de Chile, en los principios solidarios, donde teníamos que hacer nosotros mismos el aseo permanentemente en nuestra sala, nos tocaba encerar la sala, nos tocaba hacer trabajos voluntarios para mejorar el colegio. Lo pasé súper bien, pero era un colegio chico. Cuando salí de ese colegio me mandaron al Instituto Nacional, que era un elefante, era inmenso, y lo que me significó otro periodo de adaptación. Y cuando salí de ahí me fui a la Universidad de Chile, donde pagué cifras irrisorias para lo que son hoy las carreras universitarias. Yo de hecho empecé a trabajar en primer año, y ya en segundo año me pagaba yo la educación y me sobraba un montón de plata. Por lo tanto, yo le salí gratis a mis viejos, que no pagaron un peso por mi educación. Yo estoy increíblemente agradecido de lo que me enseñaron todos mis colegios, y estoy increíblemente agradecido de lo que hizo el Estado por mí. Yo me siento en deuda con este país por lo que me brindaron en términos educacionales, y no tengo ninguna queja de lo que me inculcaron, de lo que me enseñaron, de lo que me impartieron. Pero siento que hoy esa realidad, la misma realidad del Instituto Nacional, donde he vuelto muchas veces, es absolutamente distinta a lo que vivimos nosotros en nuestra época. Hubo un deterioro increíble en la calidad de la educación, hubo un deterioro increíble en los contenidos que se impartían, pero fundamentalmente hay hoy una necesidad de reformar el sistema porque en algún momento equivocadísimo de nuestra historia le entregamos la responsabilidad de formar educacionalmente a nuestras futuras generaciones a las municipalidades, entes que yo creo que no están ni preparados ni tenían las capacidades suficientes como para hacer un buen trabajo. Yo tengo mucha confianza que la reforma educacional que se está analizando hoy en el Congreso y en el Estado chileno logre devolver los parámetros que en algún momento tuvo la educación fiscal en Chile, y que por fin podamos decir orgullosos otra vez que la educación es el principal factor de desarrollo de nuestro país. No lo es ni las leyes del mercado, no lo son ni los indicadores económicos, no lo es el precio, la devaluación del dólar, sino que sencillamente la calidad de la educación que le estamos dando a los niños y a los jóvenes chilenos. Bueno, ¿qué le está pareciendo el Salón de la Educación? No me está pareciendo nada. Entré y me vine inmediatamente a la entrevista de ustedes. Espero recorrer en algún momento el Salón de la Educación para hacerme una idea de lo que está pasando. Pero creo que en medio del debate que se está produciendo en Chile, iniciativas como estas son siempre saludables y bienvenidas. Como la inquietud y el afán de ustedes por ser periodistas y por estar en el ojo de la noticia. Más allá de lo que yo les diga de lo muy difícil que es ser periodista hoy día, de la gran cantidad de periodistas que hay hoy en el mercado, a mí me llena de satisfacción ver cuando se hace periodismo en los colegios, porque el periodismo es esencialmente una forma de difusión, de divulgación, de conocimiento, y hacer entrevistas es conocer gente, y es conocer otros pensamientos, conocer otras ideas, y eso es siempre muy importante. Prometo que apenas termine usted con su entrevista voy a ir a conocer el Salón de la Educación. Bueno, para terminar, gracias señor Aldo por haber estado con nosotros hoy. Ha sido un placer realizar esta entrevista y bueno, un aplauso para él. Muchas gracias. Antes de terminar, ¿puedo hacerle yo un par de preguntas a usted? Bueno. ¿El Negro Bueno cerró o sigue estando en Quillota? Sigue estando. ¿Sigue estando en la plaza? Con esos precios infames para los chocolates y la copa de chocolate que había, ¿no? Sí. Y se cayó un árbol donde le hicieron un tallado a ese árbol, ¿no? ¿Sigue estando ahí? Sí, está en la plaza. Es un monumento ya ahora en nuestra plaza quillotaná. Yo estaba cuando ese árbol estaba parado. ¿Podías imaginarte cuando ese árbol estaba en la plaza?
lamentablemente un temporal lo tiró abajo y bueno, ahora ya está ahí y ya es algo pero esencial de nuestra plaza. Muchachas, la felicito. Me lo he pasado súper bien en esta entrevista. Muchas gracias. Igualmente.